Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Chinchorro, el SLEP Chinchorro, don Ari Donoso López. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias, un gusto estar aquí y dar un saludo a toda la audiencia del noticiario. Bueno, al asumir su cargo, señor Donoso, se ha encontrado con diversas demandas de la comunidad educativa, ¿cierto? Y uno de ellos tiene que ver con el transporte escolar. Hoy día también hubo una manifestación ahí. Cuéntenos un poquito qué pasa con ese tema. Por supuesto, hoy día estamos en un tema desafiante que implica el tema del transporte. Primer punto, nosotros contamos con un sistema de transporte escolar que está compuesto por 9 buses que fueron financiados por el gobierno regional, por el gobernador Jorge Díaz, y además por el Consejo Nacional, Consejo Regional, presidido esencialmente por la Comisión de Educación, que es don Alejandro Díaz, en donde se entregaron los 9 buses para fortalecer la flota de transporte escolar. Sin embargo, nosotros también contamos con buses licitados, que son financiados íntegramente por el servicio, en donde en total estamos contando con 29 recorridos, donde estaríamos movilizando casi 1000 estudiantes. Ahora, ese perfil siempre tiene una demanda que va surgiendo. Por lo tanto, cuando nosotros definimos la demanda de uso del sistema de transporte escolar por parte de nuestros estudiantes, nosotros les solicitamos a los directores que levanten la solicitud de transporte. La estructura que nosotros nos llevó a definir es que gran parte del transporte está destinado para la zona urbana, que alrededor del 88% de nuestras líneas de transporte es para satisfacer esa demanda que levantaron los establecimientos para el sector urbano. Y tenemos un 12% que es para el sector rural. Hoy día tenemos comunidades, específicamente en Azapa, que han levantado la necesidad de transporte, en donde a nosotros, por parte del director del establecimiento, que en este caso son estudiantes que vienen a la 1, Jovina Naranjo, nos llegó la solicitud a fines de marzo. Por lo tanto, es una demanda espontánea que nos fue requerida en el tiempo respectivo, que nosotros nos implicaría inyectar recursos que en estos momentos no tenemos. Si nosotros miramos la necesidad de poder establecer una mayor cobertura, estamos hablando de alrededor de 600 niños que no le estaríamos dando cobertura en transporte. De esos 600 niños, estamos hablando que 100 de ellos son los que hoy día se encuentran movilizados, que son estudiantes de Azapa, que están en localidades rurales y que hacen uso de un servicio educativo en el sector urbano y que por ende requieren el transporte, porque además pecuniariamente sale muy caro para sus familias. Ahora, director, ¿esos transportes son los que ustedes licitan? Exactamente. Nosotros tenemos, el sistema de transporte escolar tiene 2 patitas. En total nosotros tenemos 29 recorridos. De esos 29 recorridos, 9 son buses que surgen de la compra del gobierno regional, de un proyecto que es financiado íntegramente, y el resto, 20 recorridos, en este caso 20 minibuses y buses, forman parte de una licitación que se hace directamente por el servicio local. ¿Eso se hace al año? Se hace por el año, a partir de la demanda que se está levantando en noviembre, diciembre. Por lo tanto, la demanda que viene por estos usuarios, padres apoderados y estudiantes desde la perspectiva Zapa no fue informada en el momento que correspondía. Sin embargo, es una necesidad latente y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, en el entendido de que tenemos una limitación de recursos para poder tener la mayor cobertura por parte del servicio para trasladar a nuestros niños, nosotros hemos ingresado un proyecto al gobierno regional para poder ampliar la cobertura de los estudiantes que a nosotros nos falta para el financiamiento. Esto es un tema particularmente sentido porque además es importante señalar que yo llevo 17 días hábiles en el cargo y estuvo vacante por mucho tiempo. Sí, del tiempo de la pandemia. Exactamente, estuvo ahí por un cuestionamiento a la probidad de quien fue mi antecesor. Sin embargo, hoy día nos tenemos que hacer cargo de poder ampliar la cobertura. Sin embargo, tenemos recursos limitados, porque además la planificación del uso de los recursos
nosotros podemos definir las rutas cada cierto tiempo, porque hay algo que también me llama la atención. Y eso yo he instruido una auditoría al servicio de transporte, porque es importante poder definir cuáles fueron los criterios con los cuales se definieron las líneas, las trayectorias, por qué tenemos niños que son del sector rural que no tienen una locomoción para poder llegar a sus establecimientos. Ahora, director, en tema de cupos en los colegios, ¿hemos tenido problemas acá en la región o no? ¿Como en otras regiones del país? Nosotros en algunos establecimientos tenemos la capacidad completa. O sea, nosotros en el A5 tenemos Octavio Palma, tenemos matrícula que está en una alta demanda, pero también tenemos la contraparte donde, si bien es cierto, hay una recuperación de la matrícula, que en el caso del Politécnico, donde hoy día terminamos un proyecto de conservación integral de ese establecimiento, quedó de lujo, hicimos limpieza, varios esfuerzos para poder dejarlo con una alta calidad en infraestructura y equipamiento para que nuestros niños se puedan matricular. Y tenemos como dos ejemplos que son muy simbólicos, además de liceos que son emblemáticos de la ciudad. Por eso también invitamos a nuestra ciudadanía a que conozca nuestros proyectos educativos, que se matricule y que además vemos con esperanza que entre el año pasado y este año nosotros incrementamos casi en 1.000 estudiantes en la matrícula. Por lo tanto, vemos de manera muy positiva que hoy día contando primero, con proyectos educativos consolidados, con buenas condiciones de infraestructura, con el equipamiento tecnológico respectivo, con docentes comprometidos, asistentes de la educación comprometidos e inspirados, las comunidades están viendo que somos verdaderas alternativas y están matriculando a nuestros estudiantes de la ciudad, y eso nosotros lo vemos de manera muy positiva. Pero también tenemos desafíos en la educación rural. Si Arica y Parinacota no es solamente la ciudad de Arica. Por ejemplo, hoy día me encontraba en Chaca, en donde estaba en el aniversario de la escuela de Chaca, muy linda, la pasé muy bien con la comunidad, donde además ellos me hablaban del sentido, desafío y necesidad de ampliar su escuela, y hoy día yo lo veía porque aparte hubo el desfile, donde muchos niños que son de Vítor son los que van a Chaca. Por lo tanto, tenemos un desafío hoy día de poder ampliar y dejar en mejores condiciones las aulas, los baños, el casino de los niños. Y aquí lo estuvimos conversando con toda la comunidad, tuvimos una conversación amplia, muy, muy buena, en donde llegamos a ciertas conclusiones donde hoy día el incremento demográfico que está experimentando Vítor, además aumentando la población de edad escolar, nosotros tenemos que generar una alternativa viable en Chaca, porque además es el terreno que tenemos regularizado, donde existen servicios sanitarios. Es decir, en esa escuela existen las condiciones legales para poder hacer un crecimiento. Ahora, ¿qué pasó con el Liceo Antonio Varas de la Barra, que fue clausurado, ¿cierto?, por el Servicio de Salud por el tema de insalubridad? ¿Eso ya se solucionó ese problema? Sí, se solucionó. Bueno, siempre para todo servicio educativo es doloroso poder hablar de estos temas, pero la realidad hay que enfrentarla. Bueno, aparte que hace bastante rato que no había un director, entonces tampoco... Sí. Bueno, yo creo que ahí hay varios elementos que confluyen. Hay responsabilidades compartidas en distintos niveles, y yo creo que ahí hay un punto que hay que revisar. Sin embargo, yo voy a hablar desde lo que le compete a este director en los 17 días hábiles que lleva. Es decir, es dar la respuesta inmediata frente a una situación que era delicada y que, por supuesto, no se creó en los últimos 17 días que llegué, sino que se arrastraba por años. Por lo tanto, limpiar las fecas, hacer control de vectores, derratizar, desinsectizar, sanitizar y fumigar. Y además nosotros movilizamos alrededor de 4 toneladas de basuras y escombros que se encontraban ahí. Y eso inevitablemente nos abrió una pregunta. Si esto sucedió en el Liceo de Cuatro, ¿cuántos otros establecimientos estaban en las mismas condiciones? Por lo tanto, lo que realizamos fue un sondeo y poder calificar si algunos establecimientos estaban en condición de contingencia sanitaria, es decir, que vivíamos un riesgo sanitario. Y ahí desplegamos nuestro equipo de prevencionistas de riesgo y encontramos 15 establecimientos que estaban con problemas. ¿Que están hoy día y que estamos haciendo labores de limpieza, con decir, en el Politécnico hemos movilizado más de 12 toneladas de basura y de equipamiento en desuso. Esto es sorprendente, porque se arrastraban prácticamente desde la época DAEM hasta nuestros días. Y eso se normaliza.
Pero cuando uno llega y dice, pero ¿cómo es posible que suceda esto? Hay que comenzar a movilizar las voluntades, las comunidades, y está bien que existan las críticas, pero la pregunta que yo me hacía es ¿por qué esto no se hace entre el 15 de enero y el 15 de febrero? ¿Por qué lo estamos haciendo ahora a mediados de mayo? Lo tenemos que hacer de todas formas, aunque no se haya hecho, porque esto es de justicia, esto es de sanidad. ¿Cómo vamos a hablar de buenas clases si no tenemos buenas condiciones sanitarias en nuestros establecimientos? Bien, pues, directora, hay harto tema a conversar. Pues, seguramente vamos a tener otra vez la oportunidad de conversar aquí en el informativo sobre cómo está desarrollándose el trabajo del Servicio Local de Educación Pública. Yo quiero establecer mi agradecimiento por la invitación, por supuesto siempre a disposición. Es importante comunicar y poder decir que hay aciertos que son muy potentes en nuestros establecimientos educativos, que tenemos que valorar nuestros talentos locales, nuestros estudiantes de robótica, nuestros estudiantes del deporte, nuestros estudiantes de deportes acuáticos, etcétera. Tenemos, es decir, una gran cantidad de talento que durante este año vamos a poner una fuerza en relevar los talentos y las capacidades locales que tiene la hermosa región de Arica y Parinacota. Bien, muchas gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien. Que le vaya muy bien. Ari Donoso López nos acompañó en el día de hoy, director del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, aquí en nuestro informativo. Vamos a una pausa y regresamos.